Sobre si estás. Simón. Va. Bienvenidos, gente, al primer episodio de Braille Compuesto. En el día de hoy tenemos a mi compa David BDM. Güey, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, güey? Bien, todo chido, aquí, con la cuarentena. Ya sé. ¿Tú Gracias qué por tal? invitarme, bro. Bien, pues dentro de lo que cabe, a esperar a que todo esto pase, cuidarnos mucho, que sí, la situación está muy fea, muy drástica, Sí, güey. y pues ya. Ok. ¿Vas a vacunarte o...? Pues me gustaría esperarme, no, Ok. no, no he investigado mucho si la de Sputnik o la de AstraZeneca, y además creo que ahorita están dando prioridad a gente de la tercera edad y demás, entonces, pues me gustaría, pero todavía no se puede. Sí, man. Va. Pues el primer tema que quiero tocar contigo, güey, es el fútbol americano en México. Sé que Mm, tú fuiste jugador en la uni, en la sí. universidad, y pues no sé, me gustaría saber cómo es el ambiente dentro de todo eso, cómo funciona la liga, Ok, vaya, si es nada más en esta ciudad o es nacional, y cómo funciona todo ese rollo. ok, pues mira, es muy interesante. El fútbol americano aquí en México, como todo lo que puedas llegar a ser, tiene una filosofía, ¿sabes? Ujú. Ya estando como dentro del equipo, es que no todos lo asimilan o no todos lo ven igual, pero para mí es una filosofía de trabajo en equipo, de constancia, los entrenamientos pues son muy pesados y evidentemente llevan un orden, ¿no? De nada te sirve empezar a entrenar un mes, dejar de ir 3 y regresar, o sea, no, prácticamente tienes que ir diario, como en la escuela, diario se ven cosas diferentes, diario practicas y pones en práctica todo lo que te enseñan los coaches, entonces Ujú. es una filosofía de mucha competencia, de mucha capacidad y de mucha constancia si la Ok. sabes asimilar, porque como en todo hay gente que entra y sí jugó, sí hizo, pero sale y en trabajos en equipo no asimila la enseñanza o demás, ¿no? Sí, obvio. Y en la cuestión aquí en México, pues yo diría que falta mucho recurso, pero no lo digo en el sentido negativo, ¿sabes? O sea, lo digo en un sentido hasta normal. Falta mucho recurso porque no es cultural, no es un deporte que sea nuestra cultura, es una apropiación de Estados Unidos. Sí, obvio. Entonces, aquí lo cultural, lo de aquí es el soccer, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi opinión, falta mucho recurso, pero es un deporte muy bonito que te enseña como todo si lo sabes asimilar. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, por lo mismo de que mencionas de que falta como ese recurso, ¿crees o qué tan difícil crees que sería para un jugador mexicano llegar a la NFL? ¿Se puede o Ah, es muy realmente no? buena, es muy buena pregunta. Fíjate que algo que mucha gente no sabe o que no está como tan enterada de esto es que los chavos, los universitarios que juegan en Estados Unidos tienen mucha ventaja de nosotros. Ya dije por la parte de los Ujú. recursos y la cuestión cultural, pero también la alimentación tiene mucho que ver. Ok. No es mala la alimentación aquí, Ujú. es muy natural. O sea, aquí comemos pues mucha tortilla, mucho frijol, mucho maíz en diferentes presentaciones, mucho arroz, mucho Ok. pollo, mucha carne y demás, ¿no? Como jugador, pero es un alimento muy natural. Ujú. Y en Estados Unidos tiene mucho, lo procesan demasiado. El pollo de allá tiene mucha hormona, incluso pues mi papá que ha ido varias veces a Estados Unidos, cuando regresa todo hinchado por la cuestión hormonal Ok. y sí pasa por un proceso de desintoxicamiento muy interesante porque sí tiene que consumir pollo. Mi papá se hace adicto al pollo de allá. Ujú. Entonces, incluso si tú comparas un jugador de 18 años de allá con un jugador de 18 años de acá, las diferencias físicas son impresionantes. O sea, el de allá parece que tiene nuestra edad, ¿no? Ajá. Veintitantos, cuando Ok. apenas tiene 18. Entonces, por eso es difícil que un mexicano entre a la NFL. No Ok. por ser despectivo, sino por eso, por los recursos, por la parte cultural y por la alimentación que tiene más ventaja allá. Ok, ok. Entonces, digamos, el tema de universidades y eso no tiene tanto que ver, sino es más por el tema físico, digamos. Sí, pues al ser un deporte de contacto, requieres mucha fuerza, requieres también mucha habilidad mental. Si eres un jugador, es defensa y ofensa. Si eres un jugador Sí. de la ofensa, pues requieres ciertas habilidades para entender las jugadas. Si eres un jugador de la defensa, ciertas habilidades analíticas para entender en menos de un segundo la jugada del otro equipo. Pero es difícil para un jugador mexicano entrar a la NFL
además de todo lo que ya dije, Ujú. por esa cuestión incluso hasta genética. Quienes están, los mexicanos que están allá en la NFL, son personas que tienen la misma genética de un jugador de allá, lo Ok, cual es más difícil porque lo logró sin consumir las hormonas, sin consumir los alimentos procesados que consumieron allá. ok, Entonces, perfecto. eso es como lo drástico y la clave, diría Ajá, yo, para entrar allá. ok, perfecto. Oye, otro tema que quiero tocar contigo es pues el tema de los motoclubs. Sí, Como podemos ver en tu chaleco, perteneces a uno. Este, así es. entonces, pues quiero que nos cuentes más o menos cómo es estar en un motoclub, porque siento que hay diversos estereotipos al respecto, como del motociclista rudo y como eh, rebelde sin causa y tal. Entonces, Sí, quiero que nos cuentes más o menos realmente cómo es estar en un motoclub o formar parte. ok. Eh, Mira, te respondería esto. Para entender cualquier cosa que tú quieras, hay que primero entender el origen de la situación, ¿no? Si tú quieres criticar a alguien, entender el origen de por qué a lo mejor alguien es así, te va a dar un panorama más amplio, ¿no? Y sucede lo mismo acá. ¿Cuál fue el origen del motociclismo? Te lo resumo muy rápidamente. Ok. Te lo voy a dividir en 3 décadas. Ujú. La primera década que va del final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 60, es una época en la que los veteranos de guerra, imagínate, van regresando de la Segunda Guerra Mundial, llenos de euforia, llenos de traumas, llenos Sí, de claro. hormonas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces regresan de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno primero tiene que liquidar multas de la guerra, tiene que liquidar todas las pensiones para las familias que se quedaron sin una persona que les diera ingresos, y de ahí tiene que liquidar todas las cuestiones materiales, da préstamos, da muchas cosas y o sea, olvida por completo a los veteranos, a ciertos veteranos, ¿no? Hubo quien sí pudo regresar con su familia y la mujer trabajaba, o que en esa época era muy difícil que la Ok. mujer trabajara, pero había casos, ¿no? Entonces regresan y el gobierno no les da ningún tipo de pensión, no tenía de dónde sacar dinero. Entonces lo que les propone a cierto grupo de veteranos es dejarles unas motocicletas. Hubo Harley Davidson en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, Ok. que en la Segunda, por toda la cuestión del terreno físico donde fueron las peleas, no se llegaron a ocupar tanto, y además era muy peligroso porque los soldados iban expuestos, ¿no? A Sí, comparación de un claro. Panzer alemán o de un tanque estadounidense, Ujú. pues iban muy expuestos y morían rápidamente. Entonces las motocicletas en realidad no se ocuparon tanto, más que trabajos de administración, de un campamento a otro llevar un documento, pero estos ya campamentos estaban atrás de la línea de fuego. Ok. Entonces, para no extenderme tanto, simplemente regresaron las motocicletas prácticamente intactas, y el gobierno les dice, ¿saben qué? No tenemos dinero, te lo pagamos con motocicletas. Y un militar pues tiene conocimiento básico de mecánica, pero un conocimiento básico de un militar en mecánica es como un conocimiento civil de mecánica. Ujú. Entonces para ellos era muy natural meterle mano a carros, a vehículos Ok. civiles. Una motocicleta pues es un vehículo civil. Sí, claro. Entonces ellos tienen la facilidad de estar en la motocicleta sin tener que pagar mecánico ni nada, y la Ujú. gasolina pues era muy barata, estaba el auge del petróleo. Sí, sí, sí. Entonces ellos viven la motocicleta, pero también necesitan comer, también necesitan, pues, quienes pagaban renta para poder estar en un departamento la tenían que pagar. Y trabajaron, sin ser despectivo, en pintar casas, en cargar material de construcción, trabajaron en cosas que no se compara con lo que llegaban a hacer. Entonces surge una necesidad de tener más dinero. Ya para aquí vamos a la segunda década que te comentaba, Sí. la época de los 60, finales de los 70, donde ya era un motociclismo, pero ya buscaban ganar dinero, y cómo lo hacían, pues de manera ilegal. Se daban cuenta que la trata de blancas, la trata de armas, bueno, el tráfico de armas, Ujú. el tráfico de drogas, el tráfico, incluso hay documentación de que se llegaron a traficar visas, pasaportes. Ok. Entonces ahí ganan muchísimo dinero, y como el narcotráfico aquí en México, se hacen de un poder político, de un poder territorial, y surge el motociclismo ya propiamente como los colores, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo amarillo, había motoclubs que Ok. tenían rojo, había motoclubs que tenían morados, y se empiezan a hacer una identidad y a pelear entre territorios, no propiamente estados, Ujú. sino territorios. Ok. Y era tanto, hay que recordar que son militares, entonces las peleas eran guerras, Sí, realmente sí. eran guerras. Y pues intenta intervenir la policía, no los puede parar, después interviene la parte militar y se calma un poquito toda esta cuestión.
Y ya, para que se entienda, ese es el origen, era un origen de guerra, un origen militar, por eso hay cargos, ¿no? Hay presidente, hay vicepresidente, porque viene de la parte militar. Ok, Pero aterrizando la respuesta a que es una forma de vista, ¿no? Es una forma de que las personas lo ven negativo, es por eso mismo, por todas esas peleas que hubo. ok, Entonces, las personas que eran adultas en los 80s transmiten ese conocimiento a sus hijos de los motociclistas, son peligrosos, tienen armas y demás. Y así pues crecen estos hijos y van pasando ese conocimiento. Hoy en día ya no es tan marcado eso, pero es como cuando los abuelos, a ti no te decían, los tatuajes son de criminales, ¿no? Son sí, de claro, pandilleros. sí, sí, sí. Es por ahí, ¿no? Ese es Ok, el origen. Ajá. ok. Entonces, por ejemplo, ahorita aterrizándolo en México, eh, sí hay como diferentes modos en los que manejan los diversos motoclubs. Vaya, sí hay como malos y buenos, por decirlo así. O ya es Ok. como muy, muy escala de grises. En México, ¿qué pasó en México? En México intentan hacer esta onda del tráfico en moto, pero pues aquí ya estaban los narcotráficos. Entonces realmente como entraron, se fueron, ¿no? Ok, Porque hay que recordar que en México pues entras por Monterrey, por arriba, y sí, allá es sí, sí. donde se concentra, en ese entonces, estoy hablando de los 90s, Ujú. es donde se concentraban más todos los carteles, Ok, y no pudieron entrar. sí, Entonces claro. lo que sí pasó fue la cultura del turismo, y esto me lleva a responderte lo siguiente. Ujú. Hay motoclubs de choque, que en ese entonces, ahorita obvio ya no hay, en ese entonces eran los que realmente se dedicaban a traficar, son los de choque, y los de Ok, turismo que decían, sabes qué, yo sí tengo colores, tengo tales chalecos, pero solo quiero cruzar tu estado, solo vengo a conocer el estado ujú. y a cruzar la ruta 66, ¿no? Que va Sí, de oeste a oeste de Estados Unidos. Entonces, esa onda sí se pasó aquí en México y pues se adoptó bastante bien. Entonces, aquí ok, en México somos todos de turismo. ok, ok. Y por ejemplo, hace ratito mencionaste los colores. ¿El color depende de algo o es nada más por el, o sea, se elige porque sí, por ejemplo? Sí, pues sí depende de tu identidad como motoclub. No hay una regulación mundial o una regulación estándar para decir si porta tal color es esto, si porta, no, o sea, Ok, es la identidad que tú le des al motoclub. Así como soy amarillo, pues pudo haber sido verde, ¿no? ok, ok, ok. Pero es la identidad que se le da al motoclub. En Estados Unidos sí fue como tan fuerte esta identidad que portar algo verde era como, no, verde es de tal motoclub. Sí hubo Ok, esa cuestión. Pero aquí en México y ya ahorita en Estados Unidos ok, ya no es tan representativo. ok. Es una identidad. Ya es como más relajado el Sí. asunto. Ok. Y, por ejemplo, ¿cómo es el ambiente dentro de tu motoclub, por ejemplo, dentro de en el que estás? Ok, O sea, vaya, pues, ¿es ajá, como una familia? ¿Es más distanciado? ¿Cómo es el ambiente? tú lo dijiste, es familiar. Yo soy de los más jóvenes, tengo 22 años. Ujú. Para personas, hay uno, por ejemplo, que tiene 72. Ok, Entonces, esto nos lleva a ser muy familiares. Yo puedo invitar a mis papás, hay brothers, así nos llamamos, que invitan a sus hijos, carnes asadas, parrilladas, juntas, o sea, es muy familiar. El mío es muy, muy familiar. ok, ok. Y, por ejemplo, digo, regresando un poquito al tema del americano, sobre el ambiente, ¿cómo era para ti el ambiente dentro del equipo de la universidad? ¿Era pesado? ¿Era Ok. igual como familia? ¿O cómo fue para ti? No llegó al punto de ser como familia para mí, porque yo ya había estado antes en un motoclub. Entonces, yo como que agarré más la onda familiar en el motoclub que en el americano. Ok, Para uno sí era una familia el americano, sí era, este es mi hermano, este es mi, o sea, y se seguía la amistad muy, muy fuerte. ok, Yo como yo lo viví hasta cierto punto muy individual, todas las enseñanzas, porque al final de cuentas, pues estás encerrado en un casco, ujú, entrenando, y pues si hubiera algo que se pudiera meter en el casco para poner música, pues yo encantado, ¿sabes? Yo ujú, lo viví muy individual, mi entrenamiento, la convivencia sí fue, obvio, sí hubo mucha convivencia, ok, mucha fraternidad. Hicieran entre equipos, ya en los partidos sí se vuelve muy tóxico, porque ok. estás compitiendo, ¿no? Sí, Es una claro. competencia hasta cierto punto sana, pero sí no dejábamos que alguien tirara a uno de nosotros, o sí se hace una cuestión fraterna en el sentido físico, ¿no? Ok. No tanto espiritual como lo es en mi motoclub, por Ujú. ejemplo.
Ok, entonces, ahorita que mencionaste la competencia, ¿qué tan competitivo crees que debe de ser una persona para entrar y de cierta forma triunfar en el fútbol americano o en cualquier deporte? Ok, pues la edad influye muchísimo en qué edad entres, al menos por experiencia propia en el americano. Ujú. Yo entré a los 16. Todavía como que me pude adaptar, me costó trabajo, pero me adapté. Ok, Quienes entraban a los 18 sin saber nada de americano fracasaban. ¿Por qué? Porque se enfrentaban a gente que desde ligas infantiles, que son a partir de los 3 años hasta los 13, ok, empezó a los 3 años, ¿no? Entonces la competencia, ellos ya sabían lo que era el desgaste físico, ya tenían una condición. Entonces yo diría que entrar joven ayuda bastante a ser competitivo. ok. Puedes entrar joven y no tener ningún talento, pero ya tienes Ujú. práctica, que eso es lo que en el americano hace el talento, la práctica. Ok. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el soccer pues tenemos a Messi, Cristiano Ronaldo y vaya que parece que nacen con talento, ¿no? Ajá. En el americano, ¿crees que se nace con talento o se hace con la práctica diaria de cada entrenamiento? Ok, va a ser drástico lo que voy a decir, pero yo creo que es con genética. Ok, Aunque, o sea, no me refiero a corpulento o flaco, porque las dos condiciones se ocupan, pero sí una genética en la que soportes un entrenamiento físico muy fuerte, y la constancia. Puedes entrar sin saber nada, pero si tienes esa constancia y ese respaldo genético en cuanto a la condición de aguantar corriendo o de cargar mucho peso, yo creo que ok, con eso lo armas. Entonces yo diría que se hace, pero sí necesita un antecedente muy importante. ok, perfecto. Para ti, ¿qué crees que fue? ¿Genética, constancia o ambos? Un poquito de ambos, no me quiero ir como así, ¿sabes? Sí, sí, Crecido. sí. Pero yo creo que yo siempre procuro ser constante en lo que hago. Ok, La constancia difícilmente llegué a faltar un entrenamiento. Si acaso te puedo decir que 5 en toda mi carrera llegué a faltar, y por cuestiones a lo mejor laborales o ujú, familiares, pero yo siempre estaba ahí, siempre estaba 30 minutos antes, siempre me iba hasta el final, y ujú. eso me ayudó bastante, porque en realidad entré tarde, 16 años es Sí, muy tarde para entrar en americano. ok, Pero pues seguí, y a pesar de que yo veía que me costaba trabajo, o de que no entendía, ¿no? ¿Qué es esa posición, o qué es esa jugada? No entendía, pues ahí seguía, hasta que se me hizo natural ok, estar como jugador. perfecto. Oye, y, o sea, siguiendo un poquito con el americano, ¿cómo viste el Super Bowl? ¿Crees que Brady sí es como la gran, o sea, de los mejores jugadores de la historia o...? Es complicado porque difícilmente puedes intervenir en un partido, o sea, Ujú, difícilmente puedes, la responsabilidad se delega entre tantas personas ok, que difícilmente puedes decir, no, es que Brady lo compraron, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué pasa con su línea? ¿Qué ok, pasa con la línea defensiva que se ve claramente en el partido que están haciendo el esfuerzo por entrar, ¿no? ujú, Entonces, no depende de un solo jugador, aunque el quarterback sí es muy importante y sí es el que mueve la pelota, pero si no tiene una línea, que era mi posición, pues entonces yo creo que sí tiene esa cuestión de talento, tiene a lo mejor apoyo de inversionistas en cuanto ujú, a entrenamientos, dietas, ahorita hay muchas cosas variantes, hasta, sí, hasta experimentales, ¿no? ok, En el entrenamiento físico, a lo mejor sí tiene una ventaja en esa cuestión, pero una ventaja física en el campo, en el juego, lo veo un poco difícil. ok. Que Ujú. parece que fue lo que le pasó a Mahomes, ¿no? Que su línea Sí, fue muy lo mala en el partido. abandonó. Ok. Oye, y por ejemplo, digo, ahorita que pues tristemente estamos en pandemia, para ti, ¿cómo ha sido, o sea, digo, sé que tuviste una relación en lo que llevamos de esta pandemia, eh, ¿cómo fue para ti, vaya, verse, el contacto, la sana distancia, eh, y qué tan difícil crees que, o bueno, qué tanto cambió, por ejemplo, el ligar o conocer gente antes de la pandemia y ahora que estamos en todo este rollo? Sí, pues mira, yo creo que la parte física es muy importante y no por el hecho de tocar, ¿sabes? O Ujú, de estar agarrados de la mano, o sea, no esa cuestión física, sino una cuestión física en el sentido presencial, ¿sabes? O sea, en el sentido en el que la otra persona sepa que estás ahí. ok,
Y hay cosas que puedes transmitir solamente estando frente a frente, ¿no? Sí, totalmente. Llámese nerviosismo, ansiedad, preocupación. Hay cosas que se ven solo así, ¿no? O Sí, sea, claro. digo tú y yo porque somos amigos, ¿no? Sí, Y nos conocemos hace 7 años. Simón. Pero cuando alguien en la cuestión de estar ligando, cuando estás Ujú, como queriendo conocer a alguien, es muy difícil por videollamada, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, ujú. no te llega su olor, por ejemplo, o sea, no Sí, sabes qué tan higiénico es, ¿no? O no sí, sí, sí. sabes, en cuestiones presenciales, no sabes si está aburrida, no sabes si no te presta atención porque está en el teléfono, Ujú, ¿sabes? Yo creo que es muy ok, importante esa parte presencial. ok, perfecto. Y, o sea, por ejemplo, ¿cómo viviste tú esa relación que tuviste en medio de la pandemia? O sea, ¿sí era como fácil verse para ustedes o no tanto por todo el tema del virus? Pues no, hubo un distanciamiento, evidentemente. Claro, ya tenía un distanciamiento antes, Ok. pero la pandemia, o sea, así como el americano lo viví muy individual, la pandemia, yo creo que a los que nos vayan a escuchar lo tienen que tomar en cuenta, la pandemia me sirvió así a mí mucho como de introspección, ¿sabes? O sea, fue un tiempo de una pausa mundial, una pausa de todos los conflictos, de salir ya a la calle y enfrentarte al tráfico, a los choques, a la gente gritando. Para mí fue una pausa espiritual, energética, muy importante que difícilmente logras conseguir. O sea, al final de cuentas, pues estás en tu cuarto, estás en tu lugar y que te queda, rebotan en tu espacio, rebotan los pensamientos que tú mismo estás generando. Entonces, cuando regresan, es ahí donde hay un crecimiento. Respondiéndote, yo la viví muy individual, me sirvió para crecer yo y de ahí definir pues todo lo que pasó, ¿no? Que fue concluirla y demás, Sí, sí, sí. pero me sirvió a mí de una manera muy relevante para hacer introspección. Cañón. Sí, sí, totalmente. Yo, bueno, para los que nos están escuchando, yo terminé una relación pues, Mm, unos 3 meses o 2 antes de que empezara la pandemia. sí, igual. Entonces, para mí también fue muy refrescante y pacífico hasta cierto punto la, pues, la pandemia o tener que estar encerrado en casa porque pues después de tantos años de esa relación pues me sirvió a volver a estar conmigo y como dices, en un sentido espiritual fue como muy sano y como de reconstrucción. Entonces, Exacto. eh, o sea, digo, aunque a pesar de que la pandemia pues vino a cambiar todo el esquema que teníamos de la vida, creo que si tuviera que sacar algo positivo, sacaría eso, ¿no? El hecho de cómo aprender a estar con nosotros mismos, que pues creo que es realmente bueno una vez que lo logras o lo empiezas a lograr. O hasta más difícil, ¿no? Es más difícil estar contigo mismo que con Sí, alguien. sí, totalmente. Sí, es muy Sí, complicado. sí, y creo que una vez que logras estar como en paz contigo o conocerte un poco más, es cuando realmente puedes estar bien con todos los demás, ¿no? Ujú. Sí, porque Perfecto. trabajaste tanto en ti que te das cuenta de qué eres, de qué es lo que quieres, de qué es lo que buscas, de qué es lo que necesitas, bla, 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 ¿no? Pero sí, Sí, lo vivimos igual, ahora sí que lo sí, compartimos. sí, totalmente. Sí. A propósito de compartir, ¿cómo te has distraído en esta pandemia? Digo, yo lo sé, pero para los que nos están escuchando, ¿qué es lo que has hecho? Pues a lo mejor te puedes llegar a preguntar cómo es trabajar en ti mismo, ¿no? Eh, la meditación a mí me sirvió mucho porque es una forma de estar tranquilo un par de minutos, no es todo el día. La lectura, me encerré en muchos temas, incluso hasta conspiranoicos, ¿no? De, Sí, de- sí, de sí. alienígenas, de todo lo que reveló la NASA, que reveló una serie de documentos de que ellos reconocen que no los identificaron. Cuestiones así que pasaban sociales, evidentemente estar al tanto, ¿no? No por estar en una burbuja te desconectas del mundo exterior, noticieros, entrevistas y demás, pero yo creo que lo principal, y por eso Leo decía que lo sabía, es seguir conviviendo con los amigos, ¿no? Y obvio, pues no los puedes ver, yo creo que me quedó como anillo de dedo ciertos videojuegos, Sí, porque puedes seguir en contacto con tus amigos de una forma sana, es como si saliéramos a jugar
eh, en una cancha, o sea, haríamos lo mismo, alguien se llevaría su consola y estaríamos en un lugar igual jugando, ¿no? Sí, claro. Y es muy sano, prefiero estar perdiendo el tiempo que yo elige en eso, a perdiendo el tiempo en arriesgarme a estar afuera, ¿sabes? En un bar o en una fiesta cuando, pues no, es de lo más peligroso. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que se definirían eso, meditación, cosas para mí y convivir con amigos con videojuegos Ok. de Battle Royale. Sí. Oye, y a propósito, ahorita que mencionaste las fiestas, o sea, ¿qué opinas de las fiestas COVID y todo eso que se ha visto en redes sociales en la pandemia? Eh, He tenido, no amigos, porque alguien así pues no sería mi amigo, Sí, sí. pero sí conocidos incluso de la carrera, que sí me decían, oye, vamos a tal fiesta, vamos a tal lugar, y que no creían como tal, muy al principio, ¿te acuerdas que hubo ese Ujú. debate entre, no, pues si existe, no existe, es mental, no es mental, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo, o yo opino eso que es muy peligroso, si de por sí antes era muy peligroso irte o sea, poner pedo, ¿no? Te Ujú. puedes arriesgar a 20.000 cosas, Sí, ahora sí, sí. agregándole con algo, con un microorganismo así, Sí. pues lo hace el doble de peligroso. Además de que es una cadena, o sea, tú no sabes con quién ha estado esa persona con la que compartiste una chela, no Ujú. sabes dónde estuvo, qué ha hecho, pero si va a una fiesta, pues te das más o menos una idea de lo que pudo hacer o dónde pudo haber estado, ¿no? Sí, totalmente. Y pues personalmente en casa yo solo estoy con mis papás, no tengo ya gente mayor a quien pueda yo contagiar, pero quien en las fiestas covidiotas, como le dices, tenga en casa a alguien de la tercera edad y que no lo tome en cuenta, porque estadísticamente pues ellos son los más vulnerables, ¿no? Sí, 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 claro. Se me hace muy inhumano. No te digo irresponsable, no te digo deshonesto, te digo algo más profundo que es inhumano, porque si de por sí es una persona de tercera edad, pues Sí, es sí. alguien de tu sangre, Sí, ¿sabes? sí, de tu familia. Entonces, yo lo definiría como inhumano. Ok. Ujú. Sí, vaya, ajá. O sea, creo que creo que no hay tanto problema, por ejemplo, en reunirte con dos o tres amigos, pero si tienes a alguien mayor en casa, sí, o sea, creo que si ya vas a reunirte con alguien, pues sí tomar, pues, o sea, las medidas de prevención que más puedas, porque, pues sí, como dices, ellos son los más vulnerables a este virus. Vulnerable, sí, totalmente. Y digo, o sea, hasta cierto punto lo positivo es que ya hay vacunas, ¿no? O sea, ya están empezando a vacunar a gente mayor, pero de por sí el sistema de vacunación en México creo que no es muy bueno. Eh, no lo están llevando muy de la mejor forma, entonces pues sí, eh, gente que nos está escuchando, solo lávense las manos, eh, Sí. tomen, o sea, sana distancia y pues sí, cuiden a sus seres queridos porque creo que es lo más bonito que podemos tener, ¿no? En esta vida y Quienes qué todavía los mejor tengan. que cuidarlos, ¿no? Ujú. Sí, Oye, otro tema que quiero tocar contigo, ok. al que tú me induciste y me hiciste adictivo, güey, es TikTok. Ajá. Tú, o sea, ¿cómo ves ese fenómeno? O sea, ¿crees que la pandemia influyó para que estallara de tal forma como lo hizo o lo hubiera hecho de cualquier forma? Ok. Mira, les platico a que no sepan, yo soy mercadólogo. Ujú. Entonces, de repente, en esas cuestiones sociales, tengo un enfoque muy mercadotécnico en cuestiones de estadística, en cuestiones de orígenes, ¿no? Que es lo que hablábamos. Simón. ¿Cuál es el origen de TikTok? Es Vine. Hace, no me acuerdo, creo 4 o 5 años estaba esa aplicación, ¿no? Ujú, sí, hace Más o bastante menos. tiempo. Pues en la prepa, tú y yo, Sí, nos tocó Vine. sí, sí, nos tocó. Entonces, Vine tuvo mucho éxito porque proponía algo nuevo, ¿no? No eran ni fotos, ni publicaciones, ni textos, eran videos, era contenido, era puro Sí, contenido. Entonces, eh, permitió a personas creativas generar su propio contenido. Pero ¿por qué fracasó? Porque no supo hacer un modelo de negocios. ok. Hay que tomar en cuenta que TikTok es chino, ¿no? De hecho, estuvo prohibido en Estados Unidos un rato por Simón. esa competencia comercial, histórica y Sí, cultural con China, ¿no? Pero es chino y los chinos, pues, se caracterizan en el mercado, de forma mercadotécnica lo estoy diciendo, que se caracterizan por ser no solo imitadores, pero sino apropiarse de una idea.
Ok, Llámese mecanismo, llámese tecnología, la que sea. En este caso fue una idea de red social. Entonces ellos vieron en Vine lo que era, el éxito ujú, que tuvo y lo que le falló y por lo que tronó. Entonces ellos adoptaron ese estilo, esa aportación y lo supieron hacer un modelo de negocios. sí, 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 Eh, Llegó en un momento de ocio, o sea, lo lanzaron perfectamente bien. sí, Llegó en un momento de ocio en el que pues, al estar encerrado todos se ponían así, ¿no? Yo nunca lo vi así, la verdad, pero naturalmente si cortas algo de tajo, pues va a generar caos. Entonces llegó en un momento de caos en el que, pues, ¿ahora qué hago, no? Ya no puedo salir, ya no puedo hacer lo que me llevaba el tiempo antes. Entonces, además de que TikTok llega en un buen momento, TikTok llega con un modelo de negocio que es decir, a los creadores de contenido se les va a pagar, o sea, trabajen de alguna manera sí, creando en nuestra aplicación y solito la aplicación les va a pagar. Ellos no invierten nada. El dinero sale de publicidad sí, como en todas las empresas, ¿no? O sea, tú has visto que de repente, ahorita ya salen más comerciales. sí, Antes no sí, era sí, tan común, pero sí ujú, participaban empresas en ello. Con patrocinadores, y ahorita ya el modelo de negocio de TikTok es los live, hacer un live, una transmisión en vivo, ok, y tú puedes, como en Stream, como en Facebook Gaming, como en muchas otras aplicaciones, tú puedes invertir un dinero ok, que toma otro valor, llámese bits de Stream, o llámese, no sé cómo se llama TikTok, pero es una moneda que de hecho ok, son emojis, y a los creadores de contenido que hacen en vivo, que pueden estar interactuando con el usuario, se les puede dar el dinero directamente de los, de los que ven el contenido. ok, sí, como Ujú. donaciones, ¿no? Ándale, son donaciones, ¿no? Y obviamente TikTok se queda con una parte, además de Sí, cobrarle a las marcas por salir en su aplicación y sí, sí, demás. Pero ok, llegó en un momento exacto. Hasta a ti te convencí de descargarlo y te sí, hice adicto. sí, yo la neta estaba súper opuesto porque yo lo único que conocía de TikTok eran como los bailecitos lelos, tontos y ciertos creadores que actúan pero son muy malos, ¿no? Mm, ujú. Eh, pero, pero sí, realmente creo que llegó en el momento indicado y creo que tiene como un nicho de contenido tan amplio, desde recetas de comida, bailes, sketches, de todo, o simplemente gente hablando, dando consejos que creo que realmente es para prácticamente cualquier tipo de persona y de gustos. Entonces, pues sí, me hiciste Sí, adicto por eso. y por eso te convencí, perdón, porque tú me decías, es que no, o sea, solo son bailes, ¿no? Yo te dije, o Ajá. sea, sí, hay mucho contenido de ese porque, pues es lo que pega, ¿no? Lo primero Uh-huh. es lo visual, pero también hay contenido que es, tú lo dijiste, recetas de cocina o tips en el videojuego que jugamos, Uh-huh. pues lo ves y te informas un poco más. Incluso hay noticias, hay un canal que yo sigo que se llama Noticias en 2 minutos, en un minuto, y en ese minuto te bombardean información sencilla, rápida, que es lo que pues, la generación de hoy busca, ¿no? Que sea todo rápido, pero por eso te convencí. Sí, de hecho creo que eso también le ayuda mucho a TikTok, que el tope o sea, tiempo que tienes para transmitir tu mensaje es 1 minuto. Creo que eso le ayudó genial Ya, porque ya. en 1 minuto ves X TikTok, te vas al siguiente y así, y cuando te das cuenta ya perdiste 4 horas, pero realmente creo que es muy fácil de ver y digerir el contenido que hay en la plataforma. Y sabías que TikTok sabe exactamente cuánto tiempo estás, en qué canal, sabe perfectamente cuántas veces ves el perfil del mismo canal, o sea, si te metes al perfil, Uh-huh. o sea, lo que todas las aplicaciones hacen, pero Sí, sí, ellos sí. lo tienen como más presente y de ahí que de repente, si tú hablas de un tema o te metes tantito en una página de aventura, por ejemplo, Ok. tu For You page, que es el menú, Uh-huh. los perfiles que te van Sí, la saliendo, principal. ajá, ya te van a salir más de los temas que te están interesando. Entonces, por eso es tan adictivo porque se Ok. amolda realmente a ti y de una forma súper rápida. Sí, el algoritmo de TikTok es loquísimo. Ajá. Es todavía mejor, creo que el de YouTube y a Instagram, ¿no? Sí, Totalmente. totalmente. Sí, Sí, pues son chinos. O sea, ellos se adaptan porque se adaptan. Simón. Oye, y por último, Sí, tú ya acabaste tu carrera, ¿verdad? ya Ok. acabé. ¿Te tocaron clases en línea todavía cuando empezó la pandemia o ya no? Sí, me tocó el último semestre, Uh-huh. acabar el último semestre de forma digital. Ok. Y, o sea, ¿cómo lo viviste y basado en tu experiencia, qué consejo le darías a alguien que ahorita, porque veo que mucha gente, amigos y conocidos que están estudiando, están sufriendo cañón en clases en línea o no están aprendiendo o está como
pues, muy complicado porque obviamente es difícil y siento que al no estar ahí en el salón de clases, pues sí es como muy complicado quedarte con la información. Entonces, ¿qué consejo darías tú, por ejemplo? ¿O qué hiciste tú que a ti te sirvió? Ok, pues mira, mi situación fue mi último semestre en Ujú. que nada más te decían tesis, 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 vas al mundo laboral, o sea, me tocó un semestre relativamente ligero Ok, porque fuera en línea o presencial iba a ser lo mismo en mi casa que allá, ¿no? Que es avanzar la tesis, acabar ciertos créditos y demás. ok, Pero lo que sí he notado mucho es que eh, ciertas escuelas no se supieron adaptar porque muchas, tú lo dijiste, hemos escuchado, ¿no? Que les dejan miles de tareas y es como falta todavía, pero ujú, hay otras universidades que sí se adaptaron. Hay una que hizo un aula digital, ok, o sea, tú eras un personaje, un avatar, como un videojuego, ajá, ok, ok. pones tu nombre, te caracterizas, ropa, algún logo, lo que tú Sí, querías, todo. ¿no? Lo personalizabas y literalmente entrabas al campus, y podías ir a la cafetería con otras personas, o Ok, digo, allá habla de un recurso, ¿no? sí, 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 Pero totalmente. pero si no se adaptaron de esa manera y solo lo hicieron como, ok, conéctate de tal a tal hora, pues evidentemente era obvio que iba a ser muy monótono y hay gente que no le gusta la monotonía en cuestión de rutina, en cuestión de Ujú. actividades. Entonces, pues es complicado por ese sentido, ¿no? De que tienes que estar sentado sin el movimiento de, oh, me tengo que bañar, me tengo que cambiar para ir y desplazarme y luego comer con mis amigos, o sea, se vuelve más complicado. Sí, Entonces, es lo que hablábamos de las relaciones, falta la parte presencial, la parte esencial de las personas, ¿no? sí, totalmente. Y, o sea, creo que diste en el clavo también con la monotonía, porque algo que a mí sí me ha costado, por ejemplo, en esta pandemia es la monotonía del día a día. O sea, cada día ver qué puedo hacer diferente para no sentir, o sea, ni perder el hilo de qué día estoy viviendo, ni que pues mis días se repitan, ¿no? Entonces, Sí, creo que, por ejemplo, si yo tuviera que dar un tip que me ha servido es ese, de encontrar cosas diferentes todos los días. Eh, así sea o sea, el detalle más ligero, pues sí tratar de, pues, no sé, hacer cualquier cosa diferente al día anterior. Eh, y el ejercicio, creo que el ejercicio te mantiene tan activo que, como que, bueno, a mí me ayuda eso y la meditación a sobrevivir. sí, sí, y es justo lo que iba a decir como tipo, o sea, hallar dentro de la rutina una rutina que te guste. Ujú. Suena complejo, ¿no? Pero hacer ejercicio es una rutina, lo tienes que Sí, hacer sí, sí. diario, pero tiene sus variables. Un día puedes hacer brazo, otro día puedes hacer pierna, un día puedes hacer espalda, o sea, tiene sus variantes dentro de esa rutina Sí, y pues ya te adaptas a una rutina que siempre va a ser igual, aunque la escuela también es una rutina variable, no siempre vas a ver las mismas cosas, sí, obvio. pero es más complicado porque estás sentado sin hacer nada, ¿no? Sí, y siento que eh, estando frente a la computadora en una clase es como más propenso a distraerte, ¿no? Sí, cañón. Digo, si de por sí en un salón de clases, por ejemplo, tú y yo en prepa nos distraíamos o jugábamos hasta cartas, güey. Estando en la computadora, digo, creo que lo único positivo que he escuchado es que, pues, los exámenes son más simples, por decirlo así, porque lo puedes hacer en equipo o consultando ciertas cosas que, pues, obviamente en un salón de clases no. Pero Ajá. sí creo que hace falta ya que regrese esa parte de la vida que teníamos, ¿no? Al menos los que están en la escuela aún. Sí, no, y a ver, ¿tú qué opinas de esto? En los exámenes, Uh-huh. eh, después vi, o sea, ya salí y ya siempre hay alguien que encuentra una maña, ¿no? Sí, güey. Pero vi que había una forma de inspeccionar la página que te mandaban. Si hubiera un cuestionario, le ponías inspeccionar, Ok. te salía la programación del cuestionario y tú podías, en la programación, como traducirlo Uh-huh. y veías qué respuestas iban a ser negativas o iban a ser incorrectas si Ok. la ponías como respuesta. Sí, sí, sí. Vaya. Entonces, pues ponías la que no salía con ese indicador y pues tenías calificación asegurada. ¿Tú qué Ok. opinas? O sea, está cañón, realmente, si en la clase hacer trampa pues era como más fácil, pues estando así, ¿sabes? Con el mouse y buscando la opción que no saliera negativo, pues, ¿qué vas a aprender? Sí, ¿No? O sea, está cañón, ¿tú qué dices? pues sí, o sea, está cañón. Digo, de por sí está cañón hacer eso, ¿no? O sea, de seguro no es tan complicado, pero está, o sea, cañón
hacer eso y como dices, o sea, creo que lo padre dentro de lo que cabe de la escuela es pues ir a aprender, ¿no? Y en el tema de universidad pues es realmente lo que te gusta. Ujú. Entonces, pues sí, creo que si le das el enfoque correcto o un enfoque más o menos positivo, creo que te puede ayudar hasta cierto punto, o sea, siempre y cuando lo trates como de entender y procesar y no solo El escribir. clic. Ajá. Ajá. Pero pues sí, o sea, esta cañón no creo que sea la mejor forma de aprender aún así. No. No, ¿y qué tan competitivos van a ser? O sea, pues sí, Sí. ya cumplieron, ya tuvieron 9, porque se ven humildes, ¿no? Uh-huh. Pusieron, o todos los hemos hecho, ponemos a Sí, lo sí, mejor sí. un 8 para que no se vea sospechoso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero pues qué tan competitivo vas a ser, o sea, creo que ahí te vas a exponer tarde o temprano, ¿no? Sí, sí, creo que, digo, puede sonar mediocre en la forma en lo que voy a decir, pero creo que siempre es mejor reprobar o aprobar con el conocimiento que tengas a solo copiar de tus apuntes o de alguien más en un examen para sacar 10. Porque al final si repruebas o aciertas con tu conocimiento, sigue siendo Es tu tuyo. conocimiento. Entonces, cuando salgas al mundo real, al mundo laboral y todo lo que sigue, pues creo que siempre es mejor valerte por ti mismo a valerte por un acordeón o por que alguien te pase las respuestas. Que lo hacemos, ¿no? Creo que no hay Todos. una persona que no haya copiado en un examen. Sí, ¿no? Pero sí creo que es mejor prepararte para eso, para que tarde o temprano vas a tener que valerte por ti mismo. Digo, en un trabajo no va a haber alguien que te pase las respuestas o que haga tu trabajo. Exacto. Que se puede dar, ¿no? O sea, si hay un buen compañerismo, siempre es bueno ayudar al otro. Ujú. Pero al final, creo que tu trabajo es el que habla por ti. Entonces, creo que es mejor saber hacer tu trabajo por ti a solo copiar y pegar de alguien más. Sí. No trasciende el hecho de que haya sacado un 8 porque sabía la respuesta Sí, exacto. copiada, ¿no? Sí, exacto. Pero O sí sea, trasciende lo demás. por ejemplo, no dudo que Albert Einstein alguna vez copió algún examen, pero al final dejó su huella y su marca por el trabajo que él hizo, ¿no? Entonces, Exacto. sí, creo que me quedo con ese mensaje del podcast de hoy, Sí, sí, de, está bueno. hacer trascender por tu trabajo y no por el de alguien más. Ser auténtico. Si Exacto. eres malo, trabájalo y si eres bueno, aprovechalo. Punto, ¿no? Sí, al final creo que siempre se puede aprender de los fallos y tropiezos, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de aprender. Totalmente. ¿Algo más que quieras agregar, güey? Pues no, hablamos como todos los mensajes que se pudieron dar. Cuídense, trabajan en ustedes mismos y ya. ¿Alguna red social en donde te pueden seguir? TikTok, Instagram, Eh, no, TikTok lo uso nada más para ver. algo. Instagram, David, _VDM8. Ok, Tengo básicamente mi estilo de vida, no subo como tanto en el sentido de publicidad, solamente soy yo, tomo fotos, entonces tengo ciertas publicaciones con fotos que salgo, ¿no? Pueblos mágicos o viajes a otros países, pues me llevo mi cámara, soy muy fan de las fotos, entonces son buenas tengo buenas fotos. fotos. Sí, Sí, son gracias. buenas fotos. Pues bueno, gente, este ha sido el primer episodio de Braille Compuesto. Gracias, David, por estar hoy con nosotros. No, a ti. Si les gustó, denle like en YouTube, compártalo con sus amigos. En Spotify, denle click para subir en los tops y que el algoritmo nos ayude. Y compártalo con sus amigos. Si tienen temas de los que quieran que hablemos en un podcast siguiente o alguien que quieren que invite, déjenmelo saber en mi Instagram, Twitter. Pronto abriré una página de Facebook para que también tengamos contacto ahí. Y dejen sus comentarios aquí en YouTube. Y nos vemos al próximo. Gracias, güey, por estar aquí. Cuídate, Cuídate. amigo, un abrazote. Sale, bye.